¿Qué lleva a un colombiano a terminar combatiendo en una guerra brutal al otro lado del planeta? Una investigación internacional acaba de revelar acusaciones complejas. Una empresa vinculada a Emiratos Árabes Unidos habría llevado mercenarios colombianos a bases militares en ese país para después enviarlos al conflicto de Sudán. Pero por sorprendente que suene, este es solo un caso de más de los cientos que muestran una realidad extremadamente compleja en las guerras del mundo. Esta historia no es solo sobre mercenarios, es también sobre pobreza, veteranos olvidados, negocios multimillonarios y una nueva forma de guerra global. Todo para entender por qué Colombia se ha convertido en la fábrica de mercenarios del mundo. Sudán vive actualmente una de las peores crisis humanitarias del planeta. Desde abril de 2023, el país africano está sumido en una guerra civil entre el ejército regular y las fuerzas de apoyo rápido, un poderoso grupo paramilitar acusado de cometer masacres y graves violaciones a los derechos humanos. El conflicto ha dejado miles de muertos, millones de desplazados y ciudades enteras destruidas. Pero mientras el mundo mira con preocupación el caos en Sudán, una nueva investigación de Human Rights Watch y reportes de BBC Mundo pusieron el foco sobre otro elemento inesperado: la presencia de colombianos en medio de la guerra. Sudán es uno de los países más grandes de África y durante décadas estuvo marcado por dictaduras, golpes militares y conflictos internos. Pero todo explotó nuevamente en 2023. Dos hombres que antes eran aliados terminaron enfrentándose por el control del país. Por un lado está Abdel Fattah al-Burhan, jefe del ejército sudanés, y por el otro Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, líder de las fuerzas de apoyo rápido. Estas fuerzas paramilitares nacieron a partir de las milicias Janjaweed, señaladas durante años por atrocidades en la región de Darfur. Lo que comenzó como una lucha de poder rápidamente se convirtió en una guerra urbana devastadora. Organizaciones internacionales han advertido sobre hambrunas masivas y desplazamientos históricos. Asimismo, Human Rights Watch aseguró que una empresa vinculada a Emiratos Árabes Unidos habría llevado ciudadanos colombianos a bases militares emiratíes. El objetivo, según la denuncia, sería entrenarlos o utilizarlos dentro del conflicto sudanés. Muchos de estos hombres serían exintegrantes de las fuerzas militares de Colombia, y eso no es casualidad. Los militares colombianos tienen reputación internacional. Durante más de medio siglo, Colombia vivió uno de los conflictos armados más largos del continente. Y eso convirtió a sus Fuerzas Armadas en expertos en combate irregular, operaciones contra insurgentes y supervivencia. De hecho, varios países han contratado entrenamiento militar colombiano. Exsoldados colombianos han sido vistos trabajando en Irak, Afganistán, Yemen, Rusia, y ahora también aparecen vinculados a África. No de una manera oficial, más bien como mercenarios. En muchos casos son vistos como combatientes altamente capacitados y no son difíciles de encontrar. Además, la mayoría de los soldados en Colombia se retiran alrededor de los 40 años, lo que significa que aún les quedan varios años de actividad, y ante los bajos salarios que pueden encontrar en el país, la idea de seguir combatiendo, pero en otro lugar del mundo por un salario mucho mayor, es bastante tentadora. Un soldado retirado en Colombia puede ganar ingresos muy inferiores a lo que ofrecen algunas compañías de seguridad internacional. Por eso, cuando aparece una oferta para trabajar en Medio Oriente o África, muchos la consideran una oportunidad única. Algunos contratos prometen salarios de varios miles de dólares al mes. En ciertos casos, el ingreso puede multiplicar varias veces lo que una persona obtendría en Colombia. Para hombres que pasaron gran parte de su vida en el ejército y que tienen pocas opciones laborales al retirarse, la decisión parece sencilla. Pero existe una diferencia enorme entre trabajar como escolta o guardia de seguridad y en terminar en una zona de guerra. Y precisamente ahí es donde aparecen las denuncias. Varios familiares aseguran que algunos colombianos aceptaron contratos pensando que realizarían labores de protección, pero terminaron en escenarios mucho más peligrosos. Las guerras modernas ya no dependen únicamente de ejércitos nacionales. Cada vez más aparecen empresas militares privadas, compañías que reclutan veteranos alrededor del mundo y los envían a zonas de conflicto. Es una industria multimillonaria y Colombia se convirtió en uno de los mayores proveedores del personal militar privado. Los colombianos llevan décadas apareciendo en conflictos internacionales y en las guerras internacionales ya hay quienes llaman a Colombia la fábrica de mercenarios del mundo. Incluso en la guerra de Ucrania ocurrió algo aterrador. Existen registros de mercenarios colombianos luchando del lado ruso y del lado ucraniano. Es decir, soldados colombianos combaten soldados colombianos a miles de kilómetros de su país. Por sorprendente que suene, este fenómeno no es nuevo. La figura del mercenario ha cambiado muchísimo y ya no hablamos únicamente de hombres armados sin bandera. Hoy existen compañías privadas con oficinas, contratos, aviones y miles de empleados. Algunas operan legalmente como empresas de seguridad,
pero otras son acusadas de actuar como ejércitos paralelos. Rusia tuvo al famoso grupo Wagner. Estados Unidos utilizó empresas como Blackwater durante la guerra de Irak y varios países del Golfo han sido señalados por reclutar combatientes extranjeros. Todo esto ocurre porque contratar personal militar o privado tiene ventajas políticas. Los gobiernos pueden participar indirectamente en conflictos sin enviar oficialmente a sus propios soldados. Además, las bajas generan menos impacto político interno. Y mientras tanto, miles de veteranos alrededor del mundo encuentran allí una salida económica. Pero el problema es enorme, ya que las fronteras legales son confusas y la supervisión internacional es limitada. Por eso, organizaciones de derechos humanos están pidiendo investigaciones más profundas. Pero en medio de toda esta historia surge una pregunta que parece sencilla, aunque en realidad es bastante compleja. ¿Los colombianos reclutados para conflictos en el exterior son mercenarios? La palabra mercenario suele evocar la imagen de un combatiente que lucha únicamente por dinero, sin lealtad a una bandera o a una causa nacional. Sin embargo, desde el punto de vista legal, la definición es mucho más específica. El derecho internacional establece varios criterios para considerar a una persona como mercenario. Entre ellos, que haya sido reclutada específicamente para participar en un conflicto armado, que tome parte directa en las hostilidades y que su principal motivación sea obtener una ganancia económica. Pero demostrar todo eso no siempre es fácil, y aquí aparece una de las grandes zonas grises de las guerras modernas. Muchas personas que trabajan para empresas militares privadas no son contratadas oficialmente como combatientes. En los documentos puede figurar como guardias de seguridad, escoltas, instructores o personal de protección. Y sin embargo, en algunos escenarios terminan operando muy cerca de las líneas de combate. Por eso, organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando que existe un vacío legal que permite a gobiernos y empresas utilizar personal armado sin asumir las mismas responsabilidades que tendría un ejército regular. Lo más llamativo es que los mercenarios usualmente no gozan de las mismas protecciones que los soldados convencionales bajo el derecho internacional. Por ejemplo, si son capturados durante un conflicto, su situación jurídica puede ser mucho más complicada. Además, cuando ocurren abusos o violaciones a los derechos humanos, determinar quién debe responder puede convertirse en una verdadera pesadilla legal. La empresa que los contrató, el país donde operan, el gobierno que financió la misión o el propio combatiente. En muchos casos las respuestas no son claras y precisamente por eso expertos en seguridad consideran que el crecimiento de las empresas militares privadas es uno de los mayores desafíos legales del siglo XXI. Porque la guerra moderna ya no siempre enfrenta a dos ejércitos identificables. Ahora participan compañías privadas, contratistas extranjeros, intermediarios y redes de reclutamiento que operan en varios continentes al mismo tiempo. Y aquí aparece una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva. Si un ex soldado colombiano firma un contrato privado para trabajar en una zona de conflicto, ¿estamos hablando de un trabajo de seguridad internacional o de un mercenario moderno? La respuesta depende a quien se le pregunte, y justamente esa ambigüedad es la que ha permitido que este negocio continúe creciendo alrededor del mundo. Y quizás ahí está la verdadera paradoja. Durante décadas, Colombia invirtió enormes recursos en formar soldados para enfrentar uno de los conflictos más largos del continente. Hoy muchos de esos hombres siguen siendo altamente capacitados, pero una vez termina su carrera militar, el país no siempre tiene cómo aprovechar esa experiencia. Por eso, mientras las guerras del mundo buscan combatientes experimentados, Colombia sigue exportando algo que pocos países pueden ofrecer: veteranos entrenados para sobrevivir en escenarios extremadamente difíciles. La investigación sobre Sudán aún deberá esclarecer qué ocurrió exactamente con los colombianos reclutados y cuáles fueron las responsabilidades de la empresa involucrada. Pero más allá de este caso particular, el fenómeno plantea una pregunta mucho más profunda. ¿Por qué tantos ex soldados colombianos sienten que su mejor oportunidad laboral está en una guerra al otro lado del mundo? La respuesta aún está por ser dicha.